¿Cuánto vale el amor de una madre? Para mí, valió 3 millones de pesos y el silencio de una casa vacía. Hoy entregué mi vida en un cheque, sin saber que estaba comprando mi propia tumba de cristal. Si alguna vez has sacrificado todo por alguien, escucha mi historia hasta el final, para que no cometas mi error. Soy Rosa Martínez. Mis manos tiemblan ligeramente, no por miedo, sino por el peso de los años contando centavos. Estoy sentada frente a un escritorio de mármol frío. El gerente me mira con una mezcla de respeto y lástima. Frente a mí, mi hijo Javier sonríe. Es una sonrisa que reconozco, la misma que ponía a los 5 años cuando quería un dulce, pero ahora es más afilada, más hambrienta. «Firme aquí, mamá», dice con voz de seda. Tomo la pluma. He pasado 30 años como contadora, sumando deudas ajenas y restando mis propios sueños. 3 millones de pesos. El valor de mi vieja casa, de mis turnos dobles, de los zapatos que nunca me compré para que él tuviera los mejores. Firmo. El papel se siente como una sentencia. Javier toma el documento antes de que la tinta se seque. Ni siquiera me mira a los ojos. Mira el número. «Por fin tendremos la casa que merecemos, mamá», dice. Pero en sus ojos no veo un hogar para mí. Veo una inversión. Mi corazón de contadora me dice que los números no mienten. Y hoy, el saldo de mi vida se ha quedado en cero. La casa es enorme, blanca, estéril. Huele a pintura fresca y a ambición. Paola, mi nuera, camina por el salón como si fuera una reina inspeccionando sus dominios. Sus tacones golpean el suelo de porcelana como martillazos. «Rosa, ven a ver tu cuarto», dice sin girarse. La sigo por un pasillo largo, lejos de las ventanas, lejos de la luz. Se detiene ante una puerta pequeña al final de la cocina. Al abrirla, el aire se siente pesado. No hay ventanas, solo 4 paredes blancas y una bombilla amarillenta que parpadea. Es un almacén convertido en dormitorio. Es acogedor, ¿verdad? Así no tendrás que subir escaleras con tu reumatismo, añade con una sonrisa falsa que no llega a sus ojos. Entro y cierro la puerta. El silencio es absoluto. Me siento en la cama estrecha. Soy una contadora. Sé leer entre líneas. Sé que este cuarto no es para protegerme, es para esconderme. Soy el mueble viejo que trajeron de la casa anterior, el que no combina con la nueva decoración. Preparo el café por la mañana, intentando ser invisible. Escucho susurros en la mesa del comedor. Javier y Paola hablan de una remodelación. El cuarto de abajo sería un gimnasio perfecto si no estuviera ella. Susurra Paola. Mi hijo no la corrige, solo guarda silencio. Ese silencio me duele más que cualquier insulto. Recuerdo cuando Javier era niño y me prometía que me compraría un castillo. Resulta que en su castillo yo soy la prisionera del sótano. Limpio la mesa y encuentro un sobre olvidado. Es un folleto de Residencias de Oro. Un asilo. Tienen subrayada la tarifa mensual. Mis manos vuelven a temblar, pero esta vez no es de cansancio. Es la primera chispa de una rabia fría que empieza a arder en mi pecho. Me doy cuenta de que para ellos no soy una madre. Soy un activo que quieren liquidar. Pero olvidan algo importante. Una contadora siempre sabe dónde están enterrados los errores. ¿Crees que conoces a tus hijos? Yo pensaba que el hombre que crié era incapaz de mentir, hasta que escuché su voz en una grabación que no estaba destinada a mis oídos. El amor es ciego, pero la traición tiene una visión de 20/20. Quédate para ver cómo una madre descubre que su mayor orgullo es, en realidad, su peor enemigo. Soy Rosa Martínez, y hoy he aprendido que las paredes de esta mansión tienen oídos, pero mis ojos han visto más de lo que ellos creen. Han pasado 2 semanas desde que me mudé a este sarcófago sin ventanas que llaman habitación. Cada mañana me levanto a las 5, hábito de una vida dedicada al trabajo, y limpio una casa que no me pertenece, mientras Javier y Paola duermen entre sábanas de seda pagadas con mis ahorros. Ayer, un viejo amigo, don Ricardo, el dueño de mi anterior edificio,
Me llamó para decirme que había olvidado retirar una de las cámaras de seguridad que instalamos hace años en el despacho de mi antigua casa antes de la entrega final. Me entregó una tableta con acceso a los archivos en la nube. Me encerré en mi cuarto oscuro, el único lugar donde no me vigilan porque creen que ya no existo, y abrí los videos. Lo que vi me heló la sangre más que el frío de este sótano. El video era del día antes de la mudanza. Javier y Paola estaban en mi antigua oficina, revisando mis archivos contables. Escuché a Paola decir: «La vieja beata ya no tiene nada más, Javier. Solo queda asegurar la firma para el poder absoluto. Si no coopera, la declaramos incapacitada. Tengo un médico que puede firmar el diagnóstico de demencia senil por unos cuantos pesos. Mi hijo, mi propio hijo, el que alimenté con sacrificios que él nunca conocerá, asintió mientras servía un whisky. «No te preocupes, amor», respondió él con una frialdad que me desgarró el alma. «Ella confía en mí ciegamente. Firmará lo que sea. Después, esa habitación pequeña será perfecta para mi equipo de gimnasio. El asilo de Santa Teresa tiene una vacante para el próximo mes. Es barato y está lo suficientemente lejos». En ese momento, sentí que mi corazón se detenía, pero mi cerebro de contadora, ese que ha resuelto auditorías imposibles durante 3 décadas, se encendió con una claridad aterradora. No lloré. Las lágrimas son un gasto inútil de energía, y yo necesito cada gramo de mis fuerzas para lo que viene. Empecé a tomar notas mentalmente, clasificando sus palabras como activos y pasivos de una deuda que ahora deben pagar. Ellos creen que soy una anciana frágil que se pierde en sus recuerdos, pero no saben que estoy auditando cada uno de sus movimientos. He empezado a guardar grabaciones de voz en mi teléfono cada vez que Paola me insulta por lo bajo, o cuando Javier finge que no me escucha. He descubierto que Paola ha estado falsificando mi firma en los cheques de mantenimiento para desviar dinero a una cuenta privada. Pobre tonta. Olvida que yo enseñé a los mejores peritos calígrafos de la ciudad. Mientras ellos cenan entre risas planificando mi entierro en vida, yo estoy sentada en la oscuridad, rodeada de números y pruebas. La auditoría de sus vidas ha comenzado y el resultado será su ruina total. No me detendré hasta que el saldo esté a mi favor, no por el dinero, sino por la dignidad que intentaron robarme. La cacería ha comenzado y ellos son la presa que cree tener el control. ¿Crees que el silencio es debilidad? En el mundo de los números, el silencio es el espacio donde se preparan las mayores quiebras. Mis hijos creen que estoy perdiendo la memoria, pero lo que estoy haciendo es borrar sus rastros mientras escribo su sentencia. Si quieres aprender cómo convertirte en un fantasma para atrapar a quienes te traicionaron, no te pierdas ni un segundo de este plan. Soy Rosa Martínez y he convertido mi panteón sin ventanas en un centro de inteligencia financiera. Durante el día, arrastro los pies y dejo que Paola me grite porque olvidé limpiar el polvo de un jarrón inexistente. Dejo que Javier me hable como a una niña de 5 años, mientras yo, mentalmente, registro la frecuencia de sus mentiras. Pero por la noche, cuando la mansión duerme bajo el peso de su propia arrogancia, mi verdadera naturaleza despierta. He empezado a mover las piezas en este tablero de ajedrez que ellos creen vacío. Usando mi viejo teléfono, que ellos consideran un juguete obsoleto, he logrado entrar en las cuentas compartidas que Javier abrió para gestionar mis gastos. Es ridículo lo predecibles que son. Usaron la fecha de su aniversario como contraseña. Al entrar, mis ojos de contadora ven el desastre. Transferencias sistemáticas a una cuenta desconocida a nombre de una empresa fantasma creada por Paola. Están vaciando lo poco que queda de mi dignidad líquida. Pero no saben que he instalado una aplicación de duplicación de pantalla en la computadora del despacho de Javier. Cada vez que él redacta ese poder legal para declararme incapaz, yo recibo una copia en mi correo electrónico seguro. Es una danza macabra de documentos y traiciones. Hoy, mientras simulaba una siesta en el sofá,
Escuché a Paola hablar con su abogado por teléfono. Mañana le daremos a firmar el documento del traspaso de la pensión. Diremos que es un seguro médico, decía ella con una risa metálica. Me estremecí, no de miedo, sino de una fría anticipación. He preparado mi propio juego de documentos. Gracias a mis años en la oficina de impuestos, sé exactamente cómo se ve un sello oficial y cómo se redacta un contrato trampa. He sustituido discretamente los papeles de su carpeta por otros que, una vez firmados por ellos creyendo que me engañan a mí, serán una confesión jurada de fraude y abuso patrimonial. Cada vez que me miran con lástima, yo veo un deudor que se hunde más en el fango. He empezado a enviar correos anónimos a la auditoría del banco donde Javier trabaja, sugiriendo discrepancias en sus movimientos personales. El anzuelo está puesto. Solo necesito que su avaricia sea más grande que su precaución, y sé que lo es. La contabilidad de la traición nunca cuadra. Siempre deja un rastro de centavos y sangre fría. Estoy recolectando cada insulto grabado, cada documento falsificado y cada desprecio como si fueran diamantes. Mañana será el día en que les pida que me ayuden a entender mis finanzas, una invitación a su propia ejecución pública. Ellos creen que están enterrando a una anciana, pero están cavando el fúnebre foso de su propia libertad. En esta casa no hay amor, solo hay activos y pasivos, y he decidido que es hora de liquidar la sociedad. Mi hijo llorará, no por mí, sino por el dinero que nunca volverá a tocar, y esa será mi mayor lección de economía doméstica. ¿Sabes cuál es el mayor error de un mentiroso? Creer que su víctima es demasiado estúpida para ver la trampa. Mañana mi hijo espera mi firma para borrarme del mapa, pero lo que recibirá es un billete de ida a su propia destrucción. Mira cómo utilizo su propia codicia para apretar la soga. El final de esta farsa está más cerca de lo que imaginas. Soy Rosa Martínez, y hoy he perfeccionado el arte de la actuación. Durante el desayuno, dejé que mi mano temblara visiblemente mientras sostenía la taza de café, dejando caer unas gotas sobre el mantel caro de Paola. Vi su mirada de asco, esa chispa de impaciencia que decía, ¿cuándo se morirá esta vieja? Javier me miró y, con una falsa ternura que me revolvió el estómago, me tomó de la mano. Mamá, hoy iremos al banco para arreglar esos papeles del seguro, para que no tengas que preocuparte por nada, me dijo. Asentí con la mirada perdida, fingiendo una confusión que no siento. Sí, hijo, lo que tú digas. Tú sabes más de números que yo ahora, respondí, saboreando la ironía. Lo que ellos no saben es que ayer hice una llamada desde un teléfono público. Llamé a mi antiguo jefe en el Banco Nacional, un hombre que me debe su carrera, y le pedí un favor especial para una auditoría privada en vivo. El plan está en marcha. He preparado una carpeta idéntica a la de ellos, pero con una diferencia técnica que solo un ojo experto notaría. Mientras ellos creen que me están haciendo firmar la cesión total de mis bienes y un poder de incapacidad, yo he intercalado documentos que detallan cada desvío de fondos que Paola ha hecho de mi cuenta. Hoy en la sucursal no seré la madre desvalida, seré la auditora que nunca dejó de ser. Antes de salir, entré en el despacho de Javier y dejé un rastro de migajas. Una nota mal escrita donde confesaba haber escondido una caja fuerte con joyas antiguas en el sótano. Sé que su avaricia los llevará a buscarla mientras yo preparo el golpe final con el abogado. Camino hacia el coche con pasos cortos, simulando fragilidad, pero por dentro, mi mente es una calculadora de alta precisión, contando los segundos para el colapso de su imperio de mentiras. Al llegar al banco, el aire acondicionado me golpea la cara, recordándome la frialdad de mi propia misión. Javier me guía del brazo, saludando a todos como el hijo ejemplar del año. No sabe que cada cámara de este banco está registrando su fraude en tiempo real. Nos sentamos en la oficina privada. Paola saca los papeles con una sonrisa de depredador. Solo firma aquí, querida Rosa, y todo este estrés desaparecerá, susurra.
Tomo la pluma. Siento el peso del metal. Miro a Javier a los ojos por un segundo, buscando un rastro del niño que alguna vez amé, pero solo veo el reflejo de los signos de dólar. En ese momento, mi corazón se cierra con doble llave. Firmo, pero no con mi firma legal, sino con el código que alerta internamente sobre una transacción bajo coacción, un protocolo que yo misma ayudé a diseñar hace 15 años. El sistema acaba de emitir una alerta silenciosa. El anzuelo ha sido tragado hasta el fondo. Ahora solo me queda tirar de la cuerda y ver cómo se ahogan en su propia ambición. ¿Has visto alguna vez la cara de un lobo cuando se da cuenta de que la oveja tiene colmillos? Hoy, en esta oficina fría, el depredador se convirtió en presa y mi firma fue la bala que disparé directo al corazón de su farsa. Prepárate para el momento más satisfactorio de mi justicia. Aquí es donde las máscaras caen y la verdad quema. Soy Rosa Martínez, y el silencio en esta oficina bancaria es tan espeso que se podría cortar con un cuchillo de oficina. Javier y Paola intercambian una mirada de triunfo mientras el gerente revisa los documentos que acabo de firmar. Paola ya está revisando su teléfono, probablemente eligiendo el nuevo equipamiento para su gimnasio o el color de las paredes de mi celda en el asilo. Todo parece estar en orden, dice el gerente, pero su tono ha cambiado. No es la voz sumisa que esperaba Javier. En ese momento, la puerta se abre y no es un asistente con café, sino dos oficiales de la Unidad de Delitos Económicos y el asesor legal principal del banco. La cara de Javier se vuelve de un color gris ceniza. Señor Martínez, señora Paola, hay algunas irregularidades graves que necesitamos discutir ahora mismo, dice el oficial jefe. Paola salta de su silla, su voz aguda rompiendo la calma. ¿De qué hablan? Esta vieja está loca. Ella firmó voluntariamente. Yo me levanto lentamente, pero esta vez no hay temblor en mis manos. Me enderezo, recuperando cada centímetro de mi estatura y mi dignidad. Miro a mi hijo y hablo con la voz de la contadora jefa que dirigió auditorías millonarias. La única locura, Paola, fue creer que podrías engañar a quien te enseñó a sumar. El documento que acaban de validar no es un poder legal. Es una confesión de desvío de fondos y fraude procesal que ustedes mismos sellaron con su impaciencia. Javier intenta acercarse balbuceando. Mamá, ¿qué hiciste? Somos tu familia. Mi risa es corta y gélida. La familia no construye cárceles sin ventanas para sus madres. La familia no vende la casa de una vida para comprarse lujos sobre el hambre de quien los crió. Saco mi tableta y reproduzco, a todo volumen, la grabación donde planean mi internamiento y la falsificación de mi firma. Cada palabra resuena en las paredes de cristal, desnudando su miseria humana frente a los oficiales. Paola intenta abalanzarse sobre mí, pero es detenida por la policía. En sus ojos ya no hay soberbia, solo el terror animal de quien sabe que ha perdido todo. El gerente me entrega un documento real, la revocación inmediata de todas las cuentas y la orden de alejamiento. Mi dinero vuelve a estar bajo mi control único. Javier cae de rodillas, sollozando, pidiendo un perdón que no ha ganado. Lo miro no con odio, sino con una compasión distante, la que se le tiene a un extraño que ha perdido el rumbo. Javier, le digo suavemente, me quitaste la luz de una ventana, pero yo te he quitado la sombra de tu mentira. Ahora, sal de mi vista. Mientras se los llevan esposados, salgo del banco. El sol de la tarde me da en la cara y, por primera vez en meses, respiro aire que no huele a traición. He recuperado mi nombre, mi fortuna y, sobre todo, mi paz. La auditoría ha terminado. Y por fin, el saldo es de pura libertad. Soy Rosa Martínez, y hoy el tribunal no huele a justicia, sino a naftalina y arrepentimiento tardío. Estoy sentada en el banco de los testigos, vestida con mi mejor traje sastre gris, el mismo que usaba para las auditorías más difíciles de mi carrera. Frente a mí, Javier y Paola están sentados con sus abogados,
pero ya no tienen esa aura de poder. Paola tiene el maquillaje corrido y Javier no puede sostenerme la mirada. El juez revisa los libros contables que yo misma preparé, donde cada peso desviado está marcado con rojo, como una herida abierta. Señora Martínez, dice el juez con voz grave, ¿es consciente de que su testimonio podría llevar a su único hijo a la cárcel? Un silencio sepulcral inunda la sala. Siento un nudo en la garganta. La madre que vive en mí quiere gritar y proteger a su cachorro, pero la mujer que fue humillada y encerrada en un cuarto sin ventanas le ordena callar. Me aclaro la voz y respondo con una firmeza que sorprende a todos. Señor juez, yo no lo envié aquí. Él llegó solo, paso a paso, con cada mentira y cada documento falsificado. Mi deber como contadora es que los números cuadren, y mi deber como madre es enseñarle, aunque sea tarde, que la traición tiene un costo que no se puede pagar a plazos. El abogado de la defensa intenta presentarme como una mujer senil y vengativa, pero saco mi as bajo la manga. El informe médico forense independiente que realicé en secreto una semana antes de la estafa, que demuestra mi total lucidez mental. La cara de Paola se contrae en una mueca de odio puro. Los registros de la cámara de seguridad de mi antigua casa se proyectan en la pantalla grande de la sala. Ahí están ellos, riéndose de mi chochera, planeando cómo borrarme de la existencia. Es doloroso verlo en pantalla grande, pero es necesario para cerrar la cicatriz. El veredicto no tarda en llegar. Fraude agravado, falsificación de documentos públicos y abuso patrimonial contra una persona mayor. Mientras el juez dicta la sentencia, Javier rompe a llorar. Un llanto infantil que ya no me conmueve. Lo veo como un saldo mal calculado, una inversión emocional que se fue a la quiebra. Paola grita injurias mientras los oficiales la escoltan hacia afuera, pero sus palabras ya no tienen poder sobre mí. Al salir del juzgado, los periodistas me rodean, buscando una declaración dramática. Solo les digo una cosa: la dignidad no tiene precio, pero perderla te sale muy caro. Me subo a un taxi y le doy la dirección de mi nueva vida. He comprado un pequeño apartamento frente al mar, con el dinero recuperado. Tiene ventanales enormes que van del techo al suelo. Nunca más volveré a dormir en una habitación sin luz. Mientras el coche avanza, saco mi viejo cuaderno de cuentas y tacho el último nombre de la lista de deudores. Javier y Paola ya no me deben nada, porque para mí han dejado de existir en mi balance personal. El mar aparece en el horizonte, azul y eterno, recordándome que después de la auditoría más dolorosa, siempre queda el alivio de un libro nuevo en blanco. Soy Rosa Martínez, y hoy el primer rayo de sol no pidió permiso para entrar en mi habitación. Simplemente inundó mis sábanas, recordándome que ya no soy una prisionera del sótano. Me despierto en mi nuevo apartamento frente al mar, un espacio que huele a salitre y a una libertad que todavía me parece extraña. No hay pasos pesados de Paola en el techo, ni susurros de Javier planeando mi fin en la cocina. Sin embargo, el silencio es un arma de doble filo. A veces, en la quietud de la tarde, mi mente de contadora intenta buscar un error en el presente, una deuda emocional que no ha sido cancelada. Me levanto y camino descalza por el suelo de madera clara, sintiendo la calidez que nunca tuve en aquella mansión de hielo. Me preparo un café, disfrutando de cada segundo, sin prisa, sin el miedo de estorbar. Miro por el ventanal y veo las olas chocar contra las rocas. Es un ritmo constante, predecible, justo como me gustan los números. Pero hoy recibí una carta del penal donde Javier espera su traslado definitivo. No la he abierto. Está ahí, sobre la mesa de mármol, como un activo tóxico que amenaza con contaminar mi nuevo balance. Sé que dentro hay súplicas, promesas de cambio y quizás más mentiras envueltas en papel de arrepentimiento. Mi mano duda. Por un momento, vuelvo a ser la madre que remendaba sus calcetines
y guardaba los mejores trozos de carne para su plato. Pero luego recuerdo el aire viciado de aquel cuarto sin ventanas y el sonido de su risa mientras aceptaba que me encerraran en un asilo. Tomo la carta y, sin leerla, la paso por la trituradora de papel que compré para mi despacho. El sonido de las cuchillas destruyendo el papel es terapéutico. No es odio, es justicia propia. He decidido que mi inventario de vida no tiene espacio para restos de traición. Por la tarde, don Ricardo, mi viejo amigo del edificio anterior, viene a visitarme. Trae flores y una sonrisa sincera. Hablamos de libros, de música y de cómo la vida, a veces, nos obliga a hacer una auditoría forzosa para darnos cuenta de lo que realmente vale la pena. «Te ves más joven, Rosa», me dice. Y tiene razón. La carga de cargar con los pecados de un hijo es más pesada que cualquier deuda bancaria. Al irse, me quedo mirando el atardecer. He empezado a asesorar a una organización local que ayuda a ancianos víctimas de abuso financiero. No les cobro. Lo hago para que ninguna otra mujer tenga que aprender a ser un fantasma para sobrevivir a su propia familia. Mi experiencia de 30 años como contadora ahora sirve para proteger los ahorros y la dignidad de otros. Mientras el cielo se tiñe de violeta y naranja, me doy cuenta de que la verdadera riqueza no está en los 3 millones de pesos que recuperé, sino en la capacidad de mirar mi reflejo en el cristal y no agachar la cabeza. He cerrado el ejercicio fiscal de mi pasado. Mañana abriré un libro nuevo, con hojas blancas y una pluma cargada de esperanza, lista para escribir capítulos donde yo soy la única protagonista. Soy Rosa Martínez y he aprendido que el pasado, por mucho que lo tritures, siempre deja un rastro de polvo que el viento puede devolverte a la cara. Mi vida en el apartamento frente al mar ha tomado un ritmo matemático, ordenado, limpio y predecible. He transformado mi indignación en una herramienta de precisión. Ahora paso mis tardes en el centro comunitario, desmenuzando contratos leoninos y desenmascarando a estafadores que intentan aprovecharse de la soledad de los mayores. Me llaman la guardiana de los números. Sin embargo, hoy el sistema volvió a arrojar un error que no esperaba. Recibí una llamada de la oficina del defensor público. Javier ha solicitado una audiencia de mediación para una reducción de pena por motivos humanitarios. Dicen que está deprimido, que no soporta la presión de la cárcel, que su salud se deteriora. El abogado intentó apelar a mi instinto maternal, como si fuera un activo que él pudiera liquidar a su conveniencia una vez más. Colgué el teléfono y me quedé mirando el horizonte. Por un momento, la Rosa que se sacrificaba volvió a emerger, preguntándose si había sido demasiado dura. Pero luego caminé hacia el pequeño rincón de mi sala donde guardo una sola cosa de la mansión. Una foto de la puerta de aquel cuarto sin ventanas que tomé el día que me fui. Esa imagen es mi ancla. Es el recordatorio de que mi hijo no me veía como una madre, sino como un obstáculo para su gimnasio. Esa misma tarde decidí ir a la prisión, no para perdonar, sino para cerrar el último balance pendiente. Ver a Javier tras el cristal fue como ver un libro contable lleno de tachaduras y errores de cálculo. Estaba pálido, más delgado, y sus ojos buscaban mi debilidad. «Mamá, sácame de aquí. Paola me obligó a todo. Tú sabes que yo te amo», sollozó, usando las mismas palabras que usaba de niño para evitar un castigo. Lo miré con una frialdad profesional. «Javier, el amor es un hecho comprobable, no una declaración de intenciones. Tus hechos están registrados en video, en audio y en mi memoria», le respondí. Le deslicé un documento por la ranura. No era su libertad, sino la liquidación final de su parte de la herencia que yo misma había revocado legalmente. «He donado lo que te correspondía a un fondo para víctimas de abuso patrimonial. Considéralo tu única contribución positiva a este mundo», añadí. Sus ojos pasaron de la súplica al odio en un segundo.
Ahí estaba el verdadero Javier, el que se escondía tras la máscara de hijo ejemplar. «Eres una vieja amargada. Te vas a morir sola», gritó mientras los guardias se lo llevaban. Salí de la prisión sintiendo que un peso enorme se desprendía de mis hombros. No me voy a morir sola, me voy a morir libre. Y esa es la mayor diferencia. Al llegar a casa, don Ricardo me esperaba con un vino y una noticia. El centro comunitario ha decidido nombrar el ala de asesoría legal como Fundación Rosa Martínez. Sonreí. Mi nombre ya no está asociado a una estafa familiar, sino a una esperanza colectiva. He comprendido que el perdón no es obligatorio, pero la paz sí lo es. He puesto un candado definitivo a la cuenta del pasado. Esta noche, el mar ruge con fuerza, pero mi casa es un refugio inexpugnable. El balance de hoy arroja un resultado positivo. 0 deudas emocionales, 100% de dignidad recuperada. Un depredador acorralado es más peligroso que uno hambriento. Pero Paola olvidó que yo no soy una presa. Soy la arquitecta de su propia jaula. Intentó usar mi pasado para destruirme, sin saber que mis archivos son a prueba de fuego. Quédate para ver cómo una mente brillante anula el último intento de venganza de quien lo perdió todo por avaricia. Soy Rosa Martínez, y hoy he descubierto que el odio de una nuera es una cuenta que nunca deja de generar intereses. Mientras Javier se marchita en su celda, Paola ha estado moviendo hilos desde la cárcel de mujeres a través de su abogado de dudosa reputación. Esta mañana, una notificación legal llegó a mi puerta. Una demanda por difamación y robo de propiedad intelectual. Paola alega que los fondos que recuperé eran en realidad suyos, fruto de una supuesta herencia familiar que yo habría manipulado usando mis conocimientos contables. Es un movimiento desesperado, una cortina de humo para intentar reabrir el caso y ensuciar mi nombre justo ahora que la fundación está por inaugurarse. Pero Paola cometió un error fatal: creer que yo solo guardaba las pruebas de su traición reciente. Lo que ella no sabe es que, desde el primer día que entró en mi familia, su arrogancia me puso en alerta. Como buena contadora, siempre audito lo que entra en mi círculo íntimo. Fui a mi caja de seguridad y saqué un archivo que he mantenido bajo llave durante años. La trazabilidad completa de sus finanzas antes de casarse con mi hijo. Paola llegó a esta familia con deudas de juego y préstamos impagables que yo misma saneé en secreto para que Javier no sufriera. Tengo los recibos originales, las transferencias y, lo más importante, los correos donde ella me suplicaba que no le contara nada a Javier a cambio de ser la mejor nuera del mundo. Me presenté en la oficina de su abogado sin previo aviso. El hombre, un tipo arrogante de traje barato, intentó intimidarme con tecnicismos legales. No dije una palabra. Simplemente puse el sobre con las pruebas sobre su escritorio. «Dígale a su clienta», dije con una voz que helaría el infierno, «que si esta demanda no es retirada en las próximas 24 horas, presentaré estos documentos ante el fisco. No solo perderá este caso, sino que sumará 10 años más a su condena por evasión de impuestos y lavado de dinero previo. Ella cree que me conoce, pero solo conoce a la mujer que le servía el café. Nunca conoció a la mujer que firmaba los informes de riesgos». El rostro del abogado cambió de color instantáneamente. Vio la precisión de mis registros, la pulcritud de mis notas marginales, y supo que estaba frente a una pared de granito. Al salir de su oficina, sentí una satisfacción seca y metálica. No es placer por el daño ajeno, es el alivio de ver cómo la verdad se impone sobre el ruido. Paola intentó dar un último zarpazo desde su sombra, pero sus uñas se rompieron contra la realidad de sus propios actos. Regresé a mi apartamento y miré el mar. El teléfono sonó 1 hora después. La demanda había sido retirada por error administrativo. Sonreí. En mi libro de vida, esa cuenta acaba de ser cancelada por incobrable. Ya no hay más sombras,
solo el azul infinito del océano y la certeza de que mi nombre es ahora, más que nunca, sinónimo de integridad. El último rastro de su veneno se ha evaporado y yo sigo aquí, de pie, con el saldo a mi favor. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia es un edificio que se construye con la calidez de la verdad. Hoy, mi nombre ya no está en un cuarto oscuro. Está grabado en letras de oro en la puerta de quienes ya no tendrán miedo. Si quieres descubrir cómo transformar tus cicatrices en una armadura para los demás, acompáñame en esta inauguración. Soy Rosa Martínez, y hoy el aire huele a flores frescas y a victoria compartida. Estoy frente a la antigua mansión que Javier y Paola compraron con mi sangre y sudor. Tras la sentencia judicial, la propiedad fue confiscada y, gracias a una batalla legal impecable, he logrado convertirla en la sede central de la Fundación Rosa Martínez, Dignidad Plateada. Es una ironía poética que me llena el alma. El lugar que fue diseñado para ser mi cárcel es ahora un refugio de libertad para cientos de ancianos. Hay una multitud esperando fuera. Veo a hombres y mujeres con las manos curtidas y los ojos cansados, personas que, como yo, fueron tratadas como pasivos por sus propias familias. Al cortar la cinta roja, no siento la arrogancia de quien ha vencido, sino la paz de quien ha cumplido. En esta casa, digo ante los micrófonos, los números nunca más se usarán para mentir. Aquí, cada centavo será un escudo, y cada documento será una garantía de que nadie, absolutamente nadie, es un gasto al final de su vida. Don Ricardo me toma de la mano, orgulloso. Mientras recorro los pasillos, paso por lo que alguna vez fue mi habitación sin ventanas. Ahora, las paredes han sido derribadas, y en su lugar hay un gran ventanal que da al jardín botánico. La luz inunda cada rincón. Es el centro de asesoría gratuita donde 3 jóvenes contadores, a quienes yo misma entreno, revisan cuentas para evitar estafas familiares. Por la tarde, recibo una visita inesperada en la oficina de la fundación. Es la madre de Paola. Viene con la cabeza baja, pidiendo una ayuda que su hija nunca me dio. Podría haberla echado, podría haberle recordado cada insulto que su hija me lanzó, pero mi auditoría interna me dice que el ciclo del odio debe cerrarse. Le entrego un folleto y le asigno un consultor. Aquí no juzgamos el pasado, señora. Protegemos el futuro. Le digo con una calma que me sorprende a mí misma. Al final del día, me quedo sola en el gran salón. Miro el retrato de mi padre, un hombre humilde que me enseñó que la contabilidad es la ética de la realidad. Siento que, por fin, los libros están equilibrados. No tengo el amor de mi hijo, es cierto, pero tengo el respeto de una ciudad y el amor propio que ninguna traición pudo destruir. La fundación es mi verdadero activo, uno que no se deprecia con el tiempo. He transformado mi dolor en una política pública y mi silencio en un grito de guerra legal. Esta noche no vuelvo a un apartamento vacío, vuelvo a una vida llena de propósito. El balance de la jornada es extraordinario. Una deuda de dolor ha sido convertida en un capital de esperanza. ¿Se puede perdonar lo imperdonable cuando el daño ya está tatuado en el tiempo? Hoy recibí la última llamada de Javier desde el abismo, y entendí que el perdón no es para quien pide, sino para quien necesita seguir caminando sin peso. Acompáñame a ver cómo cierro el capítulo más doloroso de mi existencia, para encontrar la libertad definitiva. Soy Rosa Martínez, y hoy el teléfono de mi oficina privada en la fundación sonó con un código que ya no me provoca taquicardia, el de la penitenciaría central. Era Javier. Su voz, antes llena de una arrogancia juvenil, ahora suena como un eco roto, gastado por la realidad de los muros. Mamá, por favor. El juez me ha negado la libertad condicional. Dicen que no hay arrepentimiento real. Solo tú puedes interceder, suplicó. Me quedé en silencio, escuchando su respiración agitada al otro lado de la línea. Durante años,
Mi corazón de madre habría saltado para rescatarlo de cualquier incendio, incluso de uno provocado por él mismo. Pero la Rosa que soy hoy, la contadora que sabe que cada acción tiene una reacción equivalente, simplemente miró por el ventanal hacia el mar. Javier, le dije con una calma que me costó una vida entera construir. El perdón de una madre es un regalo espiritual, pero la libertad es un concepto legal. Tú no estás ahí por mi falta de perdón. Estás ahí por tu exceso de codicia. Pedirme que mienta al juez es pedirme que vuelva a ser la mujer invisible que tú encerraste en aquel cuarto sin ventanas. Hubo un largo silencio. Luego, él empezó a llorar, pero no era el llanto de quien siente el dolor ajeno, sino el de quien lamenta las consecuencias de sus actos. En ese momento, lo comprendí todo. Él no extrañaba a su madre. Extrañaba el beneficio de tener una madre que lo sacrificara todo. Te perdono, hijo, continué, pero te perdono para liberarme yo, no para sacarte a ti. Mi perdón significa que ya no guardo odio en mi balance, que tu nombre ya no me quema el pecho, pero mi integridad me impide ser cómplice de tu impunidad. Colgué suavemente. No sentí rabia, ni triunfo, solo una paz inmensa y melancólica. Salí de la fundación y caminé por la playa mientras el sol comenzaba a esconderse. Me di cuenta de que durante 62 años viví para los demás, para mi esposo cuando vivía, para Javier mientras crecía, para los jefes en el banco. Siempre fui el soporte de la estructura ajena. Pero ahora, al ver las olas, entendí que por fin soy mi propio activo principal. He dejado de ser la madre de Javier o la ex contadora para ser simplemente Rosa. He liquidado la deuda del qué dirán y la hipoteca del sacrificio inútil. Mi vida ya no es una serie de restas, es una suma constante de momentos presentes. Al llegar a mi casa, encendí todas las luces, no porque tuviera miedo a la oscuridad, sino porque ahora puedo pagar mi propia luz, en todos los sentidos. El balance de esta noche es perfecto. No hay cuentas pendientes, no hay facturas emocionales por cobrar. Mi alma está en cero absoluto, lista para empezar el ejercicio contable de la felicidad pura. Soy Rosa Martínez, y hoy cumplo 65 años. No hay fiestas ruidosas ni pasteles comprados con dinero sucio. Estoy sentada en la terraza de mi casa frente al mar, con un cuaderno de notas en blanco y el sonido de las olas como única banda sonora. La fundación que fundé ya camina sola. Ha protegido a miles de ancianos de caer en el abismo donde yo casi me pierdo. Javier sigue cumpliendo su condena, y aunque ya no hay veneno en mi corazón, tampoco hay un puente de regreso a lo que fue. He aprendido que la maternidad no es un cheque en blanco para el abuso, y que el respeto es la moneda más valiosa que un ser humano puede poseer. Miro mis manos, las mismas que contaron cada peso para que mi hijo tuviera lo mejor, y ahora las uso para escribir mi propia historia. He viajado a los lugares que antes solo veía en los balances de los clientes adinerados del banco. He descubierto que el café sabe mejor cuando se toma en paz, y que la soledad no es un pasivo, sino un activo de libertad cuando tú mismo la eliges. Mi mensaje para el mundo es simple pero contundente. No importa cuán profunda sea la traición, ni cuán oscuro sea el cuarto donde intenten esconderte. Tú siempre tienes la llave de tu propia auditoría. La mayor venganza no es el odio, es la indiferencia y el éxito personal. He dejado de ser una víctima del sistema para convertirme en la dueña de mi destino. Hoy, cierro el gran libro contable de mi pasado con un sello de liquidado. No debo nada a nadie, y nadie me debe nada a mí. He recuperado mi layacat, mi humanidad y mi voz. El sol se pone sobre el horizonte, pintando el agua de un dorado que ningún banco podría comprar. Respiro hondo, sintiendo el aire puro llenar mis pulmones. Mi vida ya no se mide en millones de pesos, sino en la cantidad de mañanas que me despierto con la conciencia tranquila y la luz inundando mi habitación. El balance final es claro y brillante. El saldo de mi existencia es, por fin,
una libertad absoluta e innegociable. Soy Rosa Martínez, contadora de mi propia vida, y hoy, por fin, los números son perfectos.